Condado de Uintah, en Utah. También conocido como Rancho Sherman. Desde la época de los indígenas, tiene fama de ser uno de los lugares más misteriosos de los Estados Unidos. En la actualidad, es un recinto inexpugnable protegido por guardias armados, alambradas y cámaras de seguridad. Su propietario es Robert Bigelow, un excéntrico multimillonario obsesionado con los ovnis y que ha fundado su propia agencia espacial. Periodistas que se han atrevido a traspasar esta propiedad privada han asegurado ser testigos de avistamientos de ovnis y extraños encuentros. Muchas personas creen que el lugar ha formado parte de algún proyecto científico de alto secreto, mientras que otros atribuyen todos estos fenómenos a una antigua maldición india. En el año 1951, un profesor de ciencia de una escuela llamado Junior Hicks inició una investigación en el lugar. Su interés comenzó cuando él y sus estudiantes observaron un misterioso objeto volador no identificado sobre el rancho. Según la investigación Hicks, pudo documentar más de 400 fenómenos paranormales diferentes. Pero también descubrió una antigua leyenda india asociada al lugar. La tribu india Ute no se acercaban por esas tierras porque creían que estaba maldita y habitada por un gran número de criaturas míticas, conocidas como skinwalkers. En estas leyendas indias, son entidades de otros mundos llamados trickstars y skinwalkers, que tienen la reputación de ser malévolos. La leyenda de los skinwalkers está presente entre varias tribus indias de América del Sur, como los navajos, los hopis y los utes. Para ellos, es una bruja malévola capaz de transformarse en lobo, en coyote, en un oso, en un pájaro o de cualquier otro animal. El skinwalker sería, no solo lo que llamamos ahora un cambiante, sería también capaz de controlar la mente y otros engaños. En el año de 1994, la familia Sherman compró el rancho con la intención de transformarla en uno de los ranchos más importantes del estado. El matrimonio tenía cierta curiosidad sobre el por qué los anteriores propietarios abandonaron el idílico lugar. A medida que exploraban la propiedad antes de comprarla descubrieron numerosas cerraduras en las puertas y ventanas completamente selladas. Poco después de la compra la familia comenzó a experimentar actividad paranormal. Los fenómenos inexplicables eran numerosos, como voces misteriosas en el interior y exterior de la casa, gran cantidad de avistamientos ovnis, aterradoras criaturas, y objetos que eran arrojados violentamente impulsados por una fuerza invisible. Y, por si fuera poco, sufrieron la misteriosa mutilación de ganado. En solo 2 años, 14 reses fueron mutiladas por una fuente desconocida. En algunos casos, los signos de actividad paranormal parecían estar relacionadas con espíritus invisibles. En otros casos, parecían estar relacionadas con avistamientos de ovnis sobre la propiedad. Un día, un enorme lobo, mucho más grande que un lobo común, se acercó silenciosamente al rancho. Cuando se acercó lo suficiente atacó a un novillo. Al ver esto, Terry Sherman sacó su escopeta y disparó contra aquel lobo, pero tras varios intentos no consiguió alcanzar a la criatura, ya que era muy rápida. Tom Gorman consiguió darle unos cuantos tiros, bastante como para matar a un alce o a otro animal normal y corriente, pero parecía que los disparos no tuvieron efectos en la criatura. Tom siguió las huellas del animal, en el fango cerca de un río, pero de repente se detuvo abruptamente. Parecía un acontecimiento completamente irreal, pero ellos están seguros que tenían malherido a un verdadero animal, y que incluso había perdido un poco de carne por el terreno. La S.R.A. Sherman se encontraba recorriendo el rancho con su coche cuando se encontró cara a cara con un lobo más alto que el techo de su coche. Pero esta no fue la primera ni la última vez que la familia tendría encuentros con grandes lobos en la propiedad. La familia dijo haber sentido el olor a azufre fluyendo a través de toda la casa. Tampoco era nada inusual despertarse y descubrir agujeros grandes y círculos de las cosechas en todo el rancho. A veces, escuchaban un fuerte ruido, como si fueran máquinas, debajo de la tierra. La familia y otros agricultores que vivían cerca de la propiedad avistaban misterios orbs azules volando por los terrenos, aseguraron que estos orbs parecen tener una inteligencia propia y eran bastante aterradores. Durante el tiempo que la familia vivió en el rancho aseguraron haber sido testigo de avistamientos de ovnis. Los avistamientos incluían misteriosos objetos en forma de esferas o simplemente, luces brillantes de color naranja. En un incidente, los perros de la familia persiguieron uno de los orbs que a menudo aparecían por el rancho. Después de entrar en una zona con unos matorrales densos, se pudo escuchar los gritos de los perros. Al día siguiente,
descubrieron que cada uno de los animales había sido incinerado. Finalmente, la familia Gorman decidió huir 2 años después de haberlo comprado. En 1996, la organización conocida como National Institute for Discovery Science, NIDS, cuyo dueño es Robert Bigelow, compró el rancho con el propósito de investigar el lugar. Y los investigadores fueron testigos de la actividad paranormal después de la compra. La primera noche que comenzaron las investigaciones, observaron orbs amarillos aproximados a la casa. Cuando el equipo de científicos se acercó, descubrieron una especie de humanoide subido en un árbol. Intentaron matar a la criatura ya que creían que podía ser el responsable de las mutilaciones. Sin embargo, la criatura consiguió huir dejando grandes marcas de garras, se produjeron varias mutilaciones de ganado, los animales habían sido asesinados mediante un objeto extremadamente grande que eliminó casi el 40% de toda la carne, sin dejar ni rastro de sangre. Además, los investigadores presenciaron avistamientos ovnis, actividad poltergeist o la muerte masiva de animales. La seguridad se ha mantenido alta en el rancho desde que el NIDS dejó de funcionar en 2004, está vigilado 24 horas del día, los 7 días de la semana. Brandon Fugal compró el rancho Skinwalker en 2016 al millonario Robert Bigelow. La agencia de noticias reveló en diciembre de 2017 una maniobra que involucraría al ejército de los Estados Unidos para adentrarse a descubrir lo que ocurre en este terreno y que habría contado con un presupuesto de $22 millones, el programa de identificación de amenazas aeroespaciales avanzadas. Luego salió a la luz un vídeo que muestra un encuentro entre el avión de combate, un Super Hornet F-18 de la Marina, y un objeto de índole desconocida.